¿Qué harías si uno de tus mejores amigos muriera de repente y tú tuvieras el poder de traerlo de vuelta a la vida? La historia de Lázaro es más que un relato antiguo en las páginas del Evangelio de Juan. Es una invitación a sumergirse en uno de los momentos más intensos, polémicos y emocionalmente cargados del ministerio de Jesús. Aquí no estamos hablando solo de fe. Estamos hablando de muerte real, de duelo, de esperanza hecha pedazos y de un milagro que desafió la lógica, la ciencia y hasta las tradiciones religiosas de la época. Lázaro no era un desconocido para Jesús. Era amigo, compañero de conversaciones, comidas y momentos sencillos en la aldea de Betania. Marta y María, sus hermanas, estaban seguras de que el Maestro llegaría a tiempo para impedir la tragedia. Pero la demora de Jesús rompió todas las expectativas. Cuando Él finalmente llegó, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Lázaro llevaba 4 días en la tumba. El olor de la muerte ya dominaba el ambiente. Las lágrimas ya se habían secado en los rostros de quienes lo amaban. Pero es justamente en ese escenario de dolor y desesperación donde algo sobrenatural sucedió. Jesús, ante una multitud dividida entre la fe y el escepticismo, hizo lo impensable. Una sola frase resonó: «Lázaro, sal fuera». Lo que ocurrió después cambió para siempre la forma en que las personas ven la muerte, el pecado y el poder de Dios. Lo más intrigante, la Biblia guarda un silencio absoluto sobre lo que Lázaro vio, escuchó o sintió durante esos 4 días. ¿Dónde estuvo? ¿En el seno de Abraham? ¿En un sueño profundo? ¿Tuvo conciencia? ¿Experimentó el cielo? ¿O simplemente nada? Preguntas que han atravesado los siglos y que siguen dejando a estudiosos, teólogos y creyentes comunes con la cabeza llena de interrogantes. Este video es para ti que quieres ir más allá de la superficie, que quieres entender el contexto, sentir el drama y tal vez identificarte con el dolor de las hermanas, con la empatía de Jesús y con la esperanza de una resurrección que también nos alcanza. Prepárate para una inmersión profunda en una de las historias más emocionantes del Evangelio. Antes de empezar, deja ya tu like, suscríbete aquí al canal y activa las notificaciones, porque hoy vamos a enfrentar de frente el caso de Lázaro. Cuando alguien escucha la historia de la resurrección de Lázaro por primera vez, la reacción es casi siempre la misma: asombro e incredulidad. Al fin y al cabo, estamos hablando de un hombre que llevaba muerto 4 días. No es exagerado decir que, en aquella época, la descomposición ya había comenzado y el olor de la muerte invadía la cueva donde fue sepultado. Este detalle marca toda la diferencia, porque refuerza el tamaño del milagro que Jesús realizó en Betania. El relato en el Evangelio de Juan no escatima en detalles. Destaca el diálogo intenso entre Jesús y Marta, las lágrimas de María y el clima de desesperación que envolvía a todos los presentes. Pero en medio de todo eso, surge una orden que rompe el silencio de la muerte: «Lázaro, sal fuera». Esta frase simple carga el peso de un milagro que cambió el destino de una familia entera y que hasta hoy resuena como símbolo de la victoria sobre la muerte. El poder de Dios se manifestó de forma tan visible que mucha gente que estaba allí presenciando no pudo creer lo que veía. Las ropas funerarias aún estaban en el cuerpo de Lázaro cuando salió de la tumba. Fue un choque, un verdadero impacto espiritual que hizo que muchos cayeran de rodillas en adoración, mientras otros corrían a divulgar lo ocurrido. El milagro de Jesús no solo devolvió la vida a un amigo, sino que también dividió corazones y provocó una avalancha de reacciones. Pero la gran pregunta que permanece hasta hoy es: ¿dónde estuvo Lázaro durante esos 4 días? ¿Acaso tuvo una experiencia celestial? ¿Caminó por un valle oscuro entre la vida y la muerte? ¿O simplemente estuvo en un sueño profundo, como el propio Jesús mencionó al hablar del sueño de la muerte?
Estas dudas han atravesado generaciones y siguen siendo tema de discusión entre estudiosos y teólogos. Lo que intriga es el silencio de Lázaro después del milagro. Ninguna palabra, ningún relato, ningún testimonio. Es como si el propio Dios hubiera decidido mantener ese misterio guardado. Y eso abre espacio para una reflexión poderosa. Tal vez la intención no fuera revelar lo que sucede después de la muerte, sino señalar el poder de Dios y la certeza de la resurrección. La historia de Lázaro se convirtió en una señal clara de que la fe puede transformar hasta el más absoluto de los finales. Este episodio no fue solo un evento aislado, fue una señal profética, una advertencia de que el poder de Jesús sobre la muerte era real y que algo aún mayor estaba a punto de suceder. La resurrección de Lázaro se convirtió en el anuncio de otra victoria, la que vendría con la propia resurrección de Cristo. El milagro fue la chispa que encendió aún más la llama de la esperanza, y al mismo tiempo aumentó la conspiración que se gestaba en los bastidores contra Jesús. Antes de que todo ocurriera, Lázaro no era solo otro habitante de Betania. Formaba parte de un círculo íntimo que tenía acceso al corazón de Jesús. La Biblia no trae muchos detalles sobre el día a día de esa amistad, pero lo que queda claro es que había un compañerismo real y profundo entre ellos. Jesús no visitaba aquella casa por casualidad. Allí encontraba descanso, cariño y esa conexión humana que todos necesitamos, incluso el Hijo de Dios. Marta, María y Lázaro eran como una extensión de la familia de Jesús. En un ministerio lleno de multitudes y persecuciones, Betania era el lugar donde él podía simplemente ser Jesús. Las comidas compartidas, las conversaciones sin prisa y los momentos de risas y lágrimas crearon un vínculo que iba más allá de una relación entre maestro y discípulo. Era una amistad verdadera, de esas que confortan el alma. El milagro de Jesús que estaba por venir solo tiene sentido cuando entendemos esa relación de cercanía. No era un extraño al que Jesús estaba a punto de resucitar. Era un amigo querido, alguien por quien él sentía una empatía genuina. Eso explica por qué el sufrimiento de las hermanas conmovió tanto su corazón. Cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Lázaro, no reaccionó solo como Salvador, sino como un amigo que siente el dolor de la pérdida. Esa conexión tan íntima también deja claro que el poder de Dios no se manifiesta solo en situaciones grandiosas, sino también en los dolores cotidianos, en las pérdidas que nos desgarran por dentro. Jesús no estaba solo enseñando una lección teológica. Él estaba viviendo, sintiendo y actuando basado en una relación real, construida con afecto y confianza. Mucha gente lee esta historia y olvida mirar el lado humano de Jesús. Pero allí en Betania, entre Marta, María y Lázaro, queda evidente que el Salvador no era indiferente al sufrimiento humano. La amistad con Jesús no blindó a aquella familia del dolor, pero garantizó que la última palabra sobre la vida de Lázaro no fuera la muerte, sino la esperanza de algo mayor. Esa convivencia tan cercana nos enseña que la relación con Dios va mucho más allá de oraciones formales. Se trata de crear lazos sinceros, abrir el corazón y confiar en que incluso cuando todo parece perdido, Él no olvida a quienes ama. La casa de Lázaro se convirtió en escenario de uno de los momentos más memorables del Nuevo Testamento. Y todo comenzó con una amistad verdadera. Cuando Marta y María enviaron el mensaje urgente a Jesús, su esperanza era simple y directa: que el amigo amado viniera corriendo a salvar a Lázaro antes de que fuera tarde. Ellas conocían el poder de Dios actuando a través de Cristo. Ya habían visto milagros sucediendo, personas siendo sanadas, vidas transformadas. Pero esta vez, el silencio fue la respuesta. Jesús no se apresuró, no dejó todo para salir corriendo. Él demoró a propósito. Esa demora debió haber sido angustiante. Cada segundo parecía un peso insoportable sobre el pecho de las hermanas.
Con cada suspiro débil de Lázaro, su fe era puesta a prueba. Y cuando finalmente la muerte llegó, vino acompañada de un tipo de dolor que solo quien ha perdido a alguien de forma inesperada puede entender. El llanto, el duelo, el vacío. Marta y María sintieron el dolor de haber hecho todo bien y aún así ver lo peor suceder. El sentimiento de abandono probablemente invadió sus corazones. El propio Jesús, aquel que siempre estuvo cerca en los momentos de crisis, esta vez parecía distante. Betania estaba llena de llantos, de visitantes consolando a la familia, pero el único que realmente podía cambiar aquella situación no aparecía. El silencio de Jesús no fue solo geográfico, fue emocional. Fue un vacío que gritó dentro de ellas. Es en ese momento que mucha gente, hasta hoy, se identifica con Marta y María. ¿Cuántas veces oramos, clamamos, ayunamos y parece que el cielo queda en silencio? El caso de Lázaro expone esta realidad espiritual. Dios no siempre responde en nuestra hora, no siempre actúa en nuestro cronómetro. A veces su silencio tiene un propósito mayor, aunque solo lo entendamos mucho después. La muerte de Lázaro también nos muestra que la fe no es garantía de que seremos librados del dolor. Marta y María creían con todas sus fuerzas, sabían quién era Jesús, y aún así enfrentaron el duelo más cruel. Eso nos enseña que la verdadera fe no es creer solo cuando todo va bien, sino confiar incluso cuando parece que Dios está tardando más de lo que debería. Mientras la tristeza dominaba el ambiente, nadie imaginaba que aquel período de lamento estaba a punto de transformarse en una de las mayores señales de la gloria de Dios. El sufrimiento de las hermanas no fue ignorado, fue registrado, sentido y, como veremos, respondido de una manera que nadie podría prever. Cuando Jesús supo de la enfermedad de Lázaro, no solo se enteró, él declaró con todas sus letras: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta frase sonó extraña en la época, principalmente cuando, días después, Lázaro realmente murió. Quien escuchó debió haberse preguntado: ¿cómo así? ¿Dónde está la gloria de Dios en todo esto? Pero el plan de Jesús iba mucho más allá de lo que los ojos humanos podían ver. La demora de Jesús no fue un descuido ni falta de amor. Fue una decisión consciente, cargada de propósito espiritual. Él quería que aquel milagro fuera tan impactante, tan innegable, que ni los mayores escépticos entre los fariseos tendrían cómo cuestionar el poder de Dios. Era necesario esperar hasta que la situación se volviera, a ojos humanos, irreversible. Solo así la manifestación de la gloria de Dios sería completa. Cada lágrima derramada por Marta y María formaba parte de un escenario mayor. El tiempo de espera no fue fácil, pero era necesario. Jesús estaba a punto de transformar la muerte en una vitrina de fe. Aquella tragedia aparente sería usada como un escenario celestial para mostrar que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene la última palabra. Esa es una de las grandes enseñanzas del milagro de Lázaro. Y esa lección no quedó atrapada en las páginas de la Biblia. Hasta hoy, ¿cuántas veces nos vemos atrapados en situaciones donde parece que Dios no está escuchando? Oramos, clamamos, y el cielo parece en silencio. Pero la historia de Lázaro es un recordatorio poderoso de que el retraso de Dios nunca es un error. Es una estrategia, una preparación para algo mayor, algo que dejará claro que todo ocurrió por un motivo que solo después conseguimos entender. Jesús también quería enseñar sobre el papel de la fe durante el proceso. Él sabía que el sufrimiento de las hermanas sería un terreno fértil para una lección que atravesaría siglos. Era necesario que todos los que estuvieran allí vieran con sus propios ojos la fuerza de un milagro de resurrección, un milagro que anticiparía aquello que sucedería con el propio Cristo algunas semanas después.
Al final de cuentas, el silencio de Dios no significa ausencia, significa construcción. Un escenario siendo montado para que, cuando la respuesta llegue, no quede duda de que fue Él quien actuó. La demora de Jesús no apagó la amistad con Lázaro, ni la fe de las hermanas. Al contrario, fortaleció todo eso, creando un marco que hasta hoy inspira y renueva la esperanza de quienes creen en lo imposible. En medio del clima de duelo que dominaba Betania, un detalle llama la atención de cualquier lector atento del Evangelio de Juan. Jesús lloró. Dos palabras que cargan un universo de significado. El Hijo de Dios, el mismo que tenía el poder de resucitar muertos, se permitió sentir y demostrar el dolor humano de forma tan cruda y verdadera. Aquello no fue un llanto teatral, fue la expresión genuina de alguien que amaba de verdad. El llanto de Jesús revela cuánto le importaba Lázaro y su familia. Incluso sabiendo que en pocos minutos haría un milagro extraordinario, Él no ignoró el sufrimiento de Marta, María y de todos los que estaban alrededor. Eso nos muestra el lado más humano y accesible de Cristo. Alguien que se conecta con el dolor del otro, que no es indiferente al duelo, a la desesperación y a las lágrimas de quien sufre. Esa escena también desmonta cualquier idea de un Dios distante, frío o calculador. Jesús, con toda su divinidad, sintió en carne propia el peso de la muerte y las consecuencias del pecado y de la muerte en el mundo. Su llanto fue un grito silencioso contra todo lo que la caída de la humanidad provocó: separación, tristeza, pérdida y dolor. La lágrima de Jesús fue un acto de empatía tan profundo que hasta hoy consuela a millones de personas en momentos de duelo. Muchos estudiosos ven en ese momento una anticipación de su propio dolor futuro. Jesús sabía que, en breve, Él mismo enfrentaría la cruz, que sería traicionado, juzgado injustamente y sentiría en carne propia el abandono y el sufrimiento humano en su forma más extrema. El duelo de Betania fue, de cierta forma, un eco anticipado de lo que estaba por venir en Jerusalén. Lo que más impresiona es que incluso con el poder de Dios a su alcance, Jesús eligió no blindarse emocionalmente. No dijo: calma, gente, dentro de poco Él va a resucitar. No, Él lloró con ellos, sintió con ellos, participó del dolor de forma completa. Eso nos enseña que tener fe no significa anular el dolor, sino atravesarlo sabiendo que Dios está a nuestro lado, sintiendo junto con nosotros. Ese momento nos deja una certeza: Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él ve cada lágrima, escucha cada gemido, entiende cada suspiro de dolor. El milagro de Jesús no comienza solo con la resurrección. Comienza con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sufrir junto, de llorar con los que lloran. Y eso transforma esa escena en una de las más emocionantes de toda la Biblia. El momento más esperado de aquella historia finalmente llegó. Después de días de lamento, lágrimas y desesperanza, Jesús se posicionó frente a la tumba de Lázaro, una cueva cerrada por una gran piedra. El ambiente estaba cargado, todas las miradas estaban puestas en él. Algunos estaban curiosos, otros desconfiados, pero nadie allí imaginaba que, en instantes, serían testigos de uno de los mayores actos del poder de Dios registrado en las Escrituras. Jesús, con voz firme y autoridad que parecía cortar el aire, ordenó que la piedra fuera retirada. Marta, preocupada por el estado del cuerpo, alertó sobre el mal olor. Al fin y al cabo, ya eran 4 días desde la muerte. Pero para Jesús, ni la descomposición era obstáculo. Había llegado la hora de la manifestación de la gloria de Dios. Después de hacer una oración breve, Jesús dio una orden que hasta hoy resuena como un grito de victoria sobre la muerte: Lázaro, sal fuera. Lo que ocurrió a continuación fue algo que ninguno de los presentes jamás olvidaría. Lázaro salió caminando, envuelto en las vendas funerarias, con el rostro cubierto por un paño,
como era la costumbre en las sepulturas judías. Aquel que antes estaba preso en el sueño de la muerte, ahora caminaba nuevamente entre los vivos. Una escena que mezclaba asombro, alegría, llanto de alivio y adoración. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron hacia Lázaro, tocándolo como si quisieran asegurarse de que aquello era real. Niños señalaban, ancianos lloraban. El milagro de Jesús había roto todas las expectativas. Aquel hombre que ya tenía el destino sellado por la muerte, ahora era prueba viva de la esperanza que solo el Mesías podía ofrecer. Para la cultura de la época, esto fue más que un simple regreso a la vida. Fue un acto que desafió a las autoridades religiosas, confrontó la teología de los fariseos y sacudió las estructuras espirituales de Israel. La victoria sobre la muerte había sido expuesta delante de todos, dejando claro que Jesús no era solo un profeta, sino alguien con autoridad directa sobre la vida y la muerte. A partir de ese momento, Lázaro dejó de ser solo un amigo de Jesús. Se convirtió en un símbolo vivo de la resurrección, un recordatorio ambulante de que cuando Cristo llama, ni siquiera la muerte puede impedir la respuesta. Betania jamás sería la misma, y el nombre de Lázaro quedaría para siempre grabado en la historia como uno de los mayores testimonios de la intervención divina. Lo que ocurrió en Betania no quedó restringido a los muros de la ciudad. La noticia de la resurrección de Lázaro se esparció como fuego en paja seca. En poco tiempo, todos en la región estaban comentando lo que habían visto o escuchado. Muchos que estuvieron presentes fueron tomados por una fe renovada. Testimoniar el poder de Dios de forma tan directa sacudió incluso a los corazones más endurecidos. Gente que nunca había creído ahora doblaba las rodillas en adoración. Pero, como siempre ocurre cuando el cielo se mueve de manera tan intensa, también se levantó la oposición. Algunos de los que presenciaron el milagro corrieron hasta Jerusalén para contar a los fariseos todo lo que había sucedido. Y allí, en vez de celebración, nació una de las mayores conspiraciones contra Jesús. La liderazgo religiosa, temiendo perder poder y control, comenzó a trazar planes para eliminar a Jesús de una vez por todas. La gloria de Dios que brilló en Betania se convirtió en un gatillo para el odio religioso. Lo curioso es que Lázaro también se convirtió en blanco de esa persecución. Sí, el propio hombre que acababa de salir de la tumba comenzó a ser visto como una amenaza. El Evangelio de Juan deja claro que los líderes religiosos consideraron matar a Lázaro también. Al fin y al cabo, mientras él estuviera vivo, sería imposible negar el milagro. El simple hecho de que Lázaro caminara por las calles era un recordatorio incómodo de que Jesús tenía autoridad sobre la muerte. Esa división de opiniones revela una verdad espiritual que aún se repite en los días de hoy. El actuar de Dios no siempre genera aplausos unánimes. Donde hay fe, también hay escepticismo. Donde hay vida, siempre surgen aquellos que prefieren continuar en las tinieblas de la duda. El caso de Lázaro se convirtió en un divisor de aguas, separando a los que eligieron creer de aquellos que decidieron endurecer el corazón. Mientras muchos veían en aquel milagro una invitación a la esperanza y a la fe, otros veían una amenaza al status quo. Los líderes religiosos no estaban dispuestos a perder su influencia sobre el pueblo, y cuanto más milagros realizaba Jesús, más se sentían amenazados. La resurrección de Lázaro fue la chispa que aceleró los planes para arrestar y matar a Jesús. A partir de allí, el clima espiritual en Israel se volvió aún más cargado. Lo que comenzó con un acto de compasión y empatía de Jesús terminó con reuniones secretas, conspiraciones y el inicio de una persecución que culminaría en la crucifixión. Lázaro, sin querer, se convirtió en una pieza central en un tablero que ya estaba en movimiento, y la tensión solo aumentaba.
Si hay una pregunta que atraviesa los siglos cuando se trata de Lázaro, es justamente, ¿dónde estuvo él durante esos 4 días? El Evangelio de Juan registra el milagro con riqueza de detalles, pero curiosamente guarda silencio sobre la experiencia de Lázaro entre la muerte y la vida. Ninguna visión, ninguna revelación, ningún relato místico. Solo un vacío que intriga a teólogos, estudiosos y creyentes hasta hoy. Una de las interpretaciones más aceptadas es que Lázaro simplemente dormía en un estado de inconsciencia total. El mismo Jesús usó esa expresión, nuestro amigo Lázaro duerme, refiriéndose al sueño de la muerte. Para muchos estudiosos, eso refuerza la idea de que la muerte, en la perspectiva bíblica, es como un sueño profundo, esperando el llamado de la resurrección. Eso trae un mensaje de consuelo para quienes tienen miedo de la muerte. No es un fin definitivo, sino una pausa. Por otro lado, existe la posibilidad teológica de que Lázaro haya estado en el seno de Abraham, un lugar de descanso espiritual reservado a los justos, citado por Jesús en otra parábola. Esta interpretación sugiere que Lázaro experimentó una paz celestial, esperando el cumplimiento de las promesas divinas. Si fue así, imagina el impacto de ser llamado de vuelta a la vida terrenal después de probar el descanso eterno. El silencio de Lázaro después del milagro es otro misterio. Ninguna palabra, ninguna descripción del más allá. Es como si Dios hubiera decidido intencionalmente mantener ese velo entre el mundo de los vivos y el destino de los muertos. Eso también sirve como un recordatorio de que algunas respuestas solo nos serán reveladas en la eternidad. Tal vez el enfoque de la historia nunca haya sido lo que Lázaro vio, sino lo que el milagro representó. Lo que no se puede negar es que la experiencia de Lázaro conmueve el imaginario de cualquiera. La idea de estar muerto por 4 días y regresar a la vida desafía toda la lógica humana. El milagro de Jesús fue tan impresionante justamente por suceder cuando nadie más creía que había solución. Ni Marta, ni María, ni los amigos de Betania, nadie esperaba que lo imposible fuera a ocurrir. Y tal vez ese sea el mayor aprendizaje. Cuando creemos que hemos llegado al final del camino, Dios todavía tiene un capítulo extra por escribir. El misterio de los 4 días de Lázaro sigue sin respuesta, pero el impacto espiritual de ese silencio es tan fuerte como el propio milagro. La historia nos invita a confiar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El milagro de Lázaro no fue solo un evento aislado, fue un anuncio profético, una señal clara de que la victoria sobre la muerte ya no era una promesa distante, sino una realidad a punto de manifestarse en toda su plenitud. La resurrección de Lázaro anticipaba aquello que ocurriría con el propio Jesús poco tiempo después. Era como si Dios estuviera preparando el corazón de las personas para entender el verdadero poder de la vida eterna. Para quienes estaban allí en Betania, el impacto fue inmediato. Pero para nosotros hoy, la lección va mucho más allá de la emoción de aquel día. Lo que ocurrió con Lázaro sigue siendo un recordatorio poderoso de que, incluso ante la muerte, existe esperanza. No importa el tamaño de la crisis, la gravedad de la enfermedad o el silencio del cielo, el actuar de Dios puede cambiarlo todo cuando menos lo esperamos. La historia de Lázaro es una invitación a una fe inquebrantable. Jesús mostró que tiene autoridad no solo sobre la vida, sino sobre el propio ciclo de la existencia humana. El pecado y la muerte perdieron fuerza ante la voz que llamó a Lázaro fuera de la cueva. Esa misma voz sigue resonando hoy, llamando a personas a salir de sus propias sepulturas emocionales, espirituales y hasta físicas, porque el mismo Dios que trajo de vuelta a Lázaro sigue operando milagros de resurrección en diferentes áreas de nuestra vida. Es imposible mirar esta historia y no reflexionar sobre el futuro.
Lo que ocurrió allí en Betania es solo un vistazo de lo que está reservado para todos aquellos que creen. La esperanza de la vida eterna es una promesa tan real como aquella tarde en que Lázaro escuchó el llamado de Jesús. Y lo más hermoso es saber que esa promesa no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Marta y María, que antes estaban sumidas en el duelo, terminaron aquel día con los brazos alrededor de su hermano, vivo de nuevo. Sus lágrimas de dolor se transformaron en lágrimas de alegría. El ambiente de luto se convirtió en un testimonio público de la gloria de Dios. Y lo más importante, aquel milagro se convirtió en un divisor de aguas en la historia del ministerio de Jesús. La resurrección de Lázaro sigue siendo una fuente de consuelo para quienes han perdido a alguien, una inspiración para quienes están viviendo un tiempo de espera y una prueba incontestable de que Jesús tiene la última palabra. El llamado de Lázaro no fue solo para él. Fue un eco que atraviesa los siglos, recordando a cada uno de nosotros que la vida con Dios siempre tiene un nuevo comienzo. Ahora dime, después de todo lo que escuchaste aquí, ¿cómo está tu fe ante los silencios de Dios? ¿Cuántas veces te has sentido como Marta y María, esperando una respuesta que parecía no llegar nunca? Tal vez estés viviendo tus propios 4 días de espera. Y la pregunta que queda es, ¿será que puedes seguir confiando, incluso sin entender el motivo de la demora? La historia de Lázaro nos deja lecciones que van mucho más allá de un milagro antiguo. Nos desafía a mirar la vida con más esperanza, a creer que, incluso cuando todo parece perdido, existe un Dios que está trabajando tras bambalinas. ¿Puedes ver las áreas de tu vida que necesitan escuchar un sal fuera? ¿Cuáles son las situaciones que hoy parecen sepultadas, pero que Dios puede traer de vuelta a la vida? ¿Será que estás preparado para el momento en que su respuesta finalmente llegue? ¿O será que estás tan atrapado en el dolor y el miedo que olvidaste que Jesús es especialista en transformar tragedias en testimonios? Reflexiona sobre esto. Si Lázaro pudo volver de la muerte, ¿qué será lo que Dios puede hacer con tus sueños, tu salud, tu familia o incluso con tu fe? Quiero animarte a no rendirte. Sigue orando, confiando y recordando que el mismo Jesús que llamó a Lázaro todavía está llamando a personas hoy. Si esta historia te tocó, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que esté necesitando una palabra de esperanza. Y antes de salir, haz lo siguiente. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y deja tu like aquí. Juntos vamos a seguir explorando los secretos, las curiosidades y las historias impactantes de la Biblia que tienen el poder de transformar vidas.